Hola, hola a todos, espero que se encuentren súper bien. Bueno, en esta oportunidad yo quiero hablar un poco acerca de lo que es la Biblia, cómo se compone, cómo está estructurada, quiénes la escribieron, en fin, detalles importantes que creo que son muy necesarios a la hora de estudiar este hermoso y precioso libro. ¿Qué es la Biblia? Bueno, la Biblia es la palabra de Dios revelada a la humanidad. Se llama así porque viene de su original griego, que es biblos. Biblos significa libros. Entonces, como la Biblia es un compendio de libros reunidos como uno solo, pues se determinó ponerle este nombre de Biblia. Ok, bueno, ¿qué partes compone la Biblia? Bueno, básicamente la Biblia está compuesta en dos grandes partes que vamos a encontrar. Una se llama Antiguo Testamento, Testamento es pacto, entonces es el Antiguo Pacto, y otra que se va a llamar Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Tiene un total de 66 libros, 39 de ellos están en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento y 27 están en el Nuevo. Es importante mencionar acá que probablemente en algunas Biblias católicas y otro tipo de Biblias probablemente vamos a encontrar diferentes libros que en la Biblia protestante pues no están. Estos se conocen como libros apócrifos. En este caso pues es un tema totalmente aparte que en otro video lo podría cubrir. Pero de momento es importante pues que conozcamos esto. Son 66 libros y, como les vuelvo y les repito, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. Ahora, ¿de qué trata la Biblia? Bueno, básicamente la Biblia es el plan revelado de Dios hacia la humanidad, es el plan de salvación. Como les decía, tiene Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se enfatiza demasiado cómo Dios trató con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue el pueblo que Dios eligió para traer a la humanidad pues su palabra, por medio del Antiguo Testamento podemos ver en diferentes ocasiones cómo Dios pues se reveló a ellos, cómo Dios trató con ellos, cómo Dios llamó a Abraham en su momento. Después de ahí, como este pueblo termina cautivo en Egipto, después de estar esclavizado en Egipto salen hacia la tierra prometida, tienen una serie de conquistas y demás. Y bueno, puedo narrarlo eso más extensamente en otro video, pero en síntesis trata mucho acerca de lo que es Israel y la ley de Dios para con Israel en ese momento específicamente. Y en el Nuevo Testamento lo que habla es la gracia por medio del envío de Dios a su Hijo Jesucristo acá a la tierra, a morir y resucitar por nosotros, por nuestros pecados, y pues también habla acerca de su retorno eventual. Entonces básicamente el énfasis que se da o la diferencia que vamos a encontrar abismal entre uno y otro pues es Jesucristo. En el Antiguo Testamento no vamos a encontrar a Jesucristo tal cual de una manera literal, sí de manera profética, pero no de manera literal. Y en el Nuevo Testamento ya va a aparecer Jesucristo en escena como Hijo de Dios, como Mesías, como revelado hacia los hombres por medio de, como les decía, la muerte y la resurrección. Entonces esa es la principal diferencia. En el Antiguo Pacto se enfatiza demasiado en la parte de la ley y en la parte de los sacrificios, y en el Nuevo Pacto se enfatiza demasiado acerca de la gracia de Jesucristo y la salvación que podemos encontrar tanto judíos como gentiles por medio del nombre de Jesús. Ahora bien, en cuanto a la estructura de la Biblia como tal, como les decía, Antiguo y Nuevo Testamento, los estudiosos pues han tratado de organizar de una manera pues más comprensiva, más sencilla de comprender para nosotros, ¿verdad? Entonces se puede subdividir en diferentes grupos. Probablemente cuando usted abra su Biblia no va a encontrar estos grupos como tal, pero bueno, para su comprensión yo se los puedo decir. Los diferentes grupos, por ejemplo, que se encuentran en el Antiguo Testamento son la ley, los libros históricos, después están los libros poéticos o sapiensales, y por último los libros proféticos. Son 4 grandes grupos que podemos encontrar. En la ley, ¿cuáles serían los de la ley? Bueno, desde Génesis hasta Deuteronomio son los 5 primeros libros de la Biblia. Eso se conoce como la ley, o bien el Pentateuco, porque son 5. En los históricos los vamos a encontrar desde Jueces hasta Esther,
¿Por qué históricos? Porque pues narran muchísimo acerca de la historia, como les decía hace un rato, la historia de Israel, cómo fueron cautivos en Egipto por un tiempo, después cómo salieron del desierto estuvieron vagando por un periodo de tiempo, después cómo ingresaron a la tierra prometida, cómo fueron conquistando territorio poco a poco, después inclusive se narra un poco acerca de cómo fue el cautiverio babilónico, después del imperio griego, etc. Como les digo, voy a hacer un video adicional en cuanto a todo lo que es la historia de Israel, pero en estos libros históricos es donde podemos tomar la mayor referencia y la mayor consulta de cómo pues, fue el tiempo en esos momentos. En el libro de Jueces, por ejemplo, se narra el periodo de los jueces, ya después el periodo de los reyes, etcétera, etcétera, etcétera. En los libros poéticos podemos encontrar pues, sabiduría, por eso se le llama libros sapiensales o poéticos, muchos de ellos escritos, por ejemplo, los Proverbios lo escribió Salomón, Eclesiastés lo escribió Salomón, que era el hijo de David, Salmos, hay muchos salmos escritos por David. Son libros pues, bastante interesantes, importantes, enriquecedores, que podemos consultar porque de nuevo son libros que tienen mucha sabiduría, muchos consejos para el diario vivir, no necesariamente porque fueron escritos hace miles de años, quiere decir que no estén en vigor o en vigencia hoy en día, pues no, desde luego podemos consultarlos y de verdad aprender muchísimo de todo lo que Dios tiene para nosotros con respecto a esto, no solo a esto, sino a todos los libros de la Biblia. Y en los proféticos, que es el último grupo, los proféticos vendrían siendo 17 libros. Esos se subdividen a su vez en dos diferentes áreas, por ejemplo en profetas menores y profetas mayores. Esto no por su categoría de importancia o no por su contenido importante, sino más bien por su número de escritura, ¿verdad? Por sus libros, básicamente, sus capítulos. Por ejemplo, en los profetas mayores tenemos Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, que son pues profetas o libros extensos. Por ejemplo, Isaías tiene 66 libros, entonces por eso se le llama mayores, porque tienen una mayor extensión. No es que sean más importantes, sino que son más grandes en comparación con los profetas menores. Por ejemplo, Nahum, Habacuc, Oseas, Joel, que son libros relativamente pequeños, en 3-4 capítulos los podemos leer. Y pues esos serían los profetas menores, Malaquías, etc. Son 17 en total. Entonces, bueno, haciendo un pequeño resumen, son 5 libros de la ley, son 12 libros históricos, son 5 libros poéticos y son 17 libros proféticos, para tener un total de 39 libros, que son los libros que se componen en el Antiguo Testamento. Cabe destacar, no lo dije por ahí, pero bueno, cabe destacar que cada uno de los libros se dividen en capítulos, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar capítulo 1, capítulo 2 y a su vez los capítulos se dividen en versículos. Esto de nuevo es un tema totalmente pues, de organización. Inclusive cuando usted abre su Biblia va a encontrar títulos diferentes para dar introducción a cada capítulo. Esto no era así en su periodo inicial. Esto se fue agregando de manera que pues, fuese un poquito más comprensivo para el lector, ¿verdad? Entonces, repito, son capítulos y versículos que podemos ir leyendo y ahí es como podemos tener la referencia de lo que nos quiere decir la Escritura. En cuanto al Antiguo Testamento, es importante mencionar acá que probablemente han escuchado algunas palabras como Torah, Taná, Talmud, etc., que son palabras pues, hebreas. Esto, para no confundir, simplemente lo voy a decir así brevemente. La Torá son el Pentateuco, los 5 primeros libros, la ley, esa es la Torá judía. El Tanaj es pues la ley más todos los otros libros que ya conocemos, ¿verdad? Salmos, Proverbios, todos, Reyes, Esdras, Nehemías, todos esos libros que ya más o menos por ahí hemos mencionado. Y el Talmud es básicamente una obra realizada por los rabinos, que pues lo que contiene son discusiones acerca de la ley, de la Torá, acerca de las costumbres y tradiciones judías, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esos tres, ¿verdad? Tanaj, Torá y Talmud son cosas totalmente diferentes, que no significan lo mismo, ¿verdad? Por supuesto, y son meramente palabras pues, judías 100%. Recordemos, ¿verdad?, que los judíos solamente hacen uso del Antiguo Testamento. Para ellos el Nuevo Testamento no es parte de sus sagradas escrituras.
Y bueno, en cuanto al Nuevo Testamento, que es la parte tal vez que nosotros tenemos un poquito mayor conocimiento, probablemente, ¿verdad? Igual podemos también subdividirlo en categorías. Estos los dividimos en evangelios, históricos, epístolas y proféticos. ¿Cómo se subdivide? Bueno, los evangelios son 4, que viene Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No es que sean 4 evangelios diferentes, no, son 4 perspectivas de hombres específicos realizadas con respecto a la vida de Jesucristo. Como les decía, ya en el Nuevo Testamento aparece Jesucristo y hay 4 hombres diferentes que escriben sus vivencias con Jesucristo: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por eso son 4, le llamamos 4 evangelios. Libros históricos: está el libro de Hechos, que básicamente narra un poco la historia de cómo inició la iglesia primitiva, algunas hechos de los apóstoles y cosas por el estilo, que pues es un libro bastante enriquecedor también, que habla acerca de todo esto. Ese es su contenido. En las epístolas, ¿qué son epístolas? Epístolas son cartas. En las epístolas tenemos 21 epístolas, tenemos lo que son las epístolas paulinas y las epístolas generales. Cabe destacar inclusive que hay algunas de estas epístolas que Pablo las escribió desde la cárcel, ¿verdad? Paulinas pues es porque son cartas escritas por el apóstol Pablo, que fue quien escribió la mayor cantidad de cartas para la iglesia. Bueno, que eran cartas, simplemente era eso, cartas que se mandaban para la iglesia acerca de diferentes temas dogmáticos, acerca de pues llamados de atención, acerca de situaciones que se estaban dando en las congregaciones diferentes, por ejemplo Corintios, Efesios. Efesios era la iglesia de Éfeso, Filipenses la iglesia de Filipo, Corintios la iglesia de Corinto. Eran lugares específicos en la tierra que existían y que Pablo les enviaba cartas para que ellos pues pudieran tener una orden, ¿verdad? Una instrucción acerca de cómo comportarse. Por ejemplo, Timoteo era un apóstol de Pablo o un seguidor de Pablo, y entonces pues obviamente una carta enviada a Timoteo, y así sucesivamente. Son diferentes cartas pues que son bastante también enriquecedoras y pues nos enseñan demasiado. Y en cuanto a los libros proféticos, sería el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan. Es el último libro que vamos a encontrar. Este libro narra todos los eventos escatológicos que han de ocurrir o que han de suceder, o inclusive algunos ya han ocurrido y están ocurriendo, ¿verdad? Y pues la conclusión final va a ser la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Pues eso es lo que narra ese libro, y es también un libro bastante, sí, tal vez controversial, pero muy enriquecedor y muy importante para el conocimiento y el enriquecimiento de la iglesia. Periodo de escritura. Bueno, ¿cuánto tiempo se tomó para escribir la Biblia? Bueno, la Biblia no fue un libro que se escribió así de corrido y simplemente sentémonos a escribirlo y narrémoslo y listo. No, este libro se escribió por un periodo de 1500 años, ¿verdad? 1400 antes de Cristo se empezó a narrar, a escribir, por ejemplo, Moisés, que fue quien escribió los 5 primeros libros, o el Pentateuco, o la Torá. Eso lo escribió 1400 años antes de Jesucristo. El libro más antiguo de la Biblia fue el libro de Job. Inclusive está antes, o fue escrito antes que la Torá, que el Pentateuco. Por eso, con esto quiero hacer una salvedad muy importante: es que la Biblia no está escrita en orden cronológico. No vamos a encontrar libros que fueron escritos de primero al último. Pero de nuevo, todo esto se hace con la intención de facilitar al lector su comprensión, ¿verdad? Repito, fue escrito en un periodo de 1400 años. Imagínense cuánto tiempo pudo haber pasado de un libro al otro. Por ejemplo, desde lo que es el libro de Génesis o el libro de Job, que fue el primero, hasta el libro de Apocalipsis, que fue el último. El libro de Apocalipsis se escribió en el año 90 después de Cristo. Entonces, durante todo este tiempo diferente, pues obviamente ahí se fue recopilando la escritura, se fue escribiendo, y así es como se compone la Biblia. Bueno, y cabe destacar que entre Malaquías, por ejemplo, que es el último de los libros del Antiguo Testamento, a Mateo, que es el primero de los libros del Nuevo, transcurre un periodo de alrededor de 400 años, que es el periodo que conocemos como el periodo intertestamentario, más o menos. Ahora, importantísimo, ¿quién escribió la Biblia? Bueno, la Biblia fue escrita por alrededor de más de 40 autores, tanto hombres como mujeres, porque también hubo mujeres que escribieron libros de la Biblia, Ruth, Esther, ¿verdad?
y pues obviamente eran personas que no se conocían entre sí, que tenían diferentes profesiones. Por ejemplo, David, que escribió los Salmos, era un rey. Por ejemplo, Pedro, que escribió el libro de Pedro, era un pescador. Mateo era un publicano, un recolector de impuestos. Impresionante. Lucas, por ejemplo, quien escribió Hechos y escribió el Evangelio de Lucas, era un médico. Entonces ellos tenían diferentes profesiones, diferentes perspectivas de vida, y Dios los escogió específicamente a cada uno de ellos con un propósito específico, que era pues escribir su palabra, escribir el libro que iba a ser revelado a nosotros. Entonces es muy importante esto también, entender que la Biblia es un libro infalible, es un libro que no tiene fallas en su contenido esencial, ¿verdad? Y pues escribir un libro por un periodo de 1500 años por 40 personas diferentes, sin que se conociera el uno al otro. Por ejemplo, Juan nunca conoció a Moisés, jamás en la vida, ¿verdad? Y que tenga una concordancia, que tenga una secuencia lógica real, pues eso solamente Dios lo puede hacer, ¿verdad? Y entonces así es como se escribió. La escritura fue escrita por hombres. Obviamente Dios usa hombres específicos para traer su palabra a la tierra. Y bueno, repito, profesiones diferentes, personas diferentes, pero todos con un mismo fin, todos unidos y llenos de Dios para traer la palabra de Dios a nuestras vidas. Yo voy a hacer también un video aparte acerca de cómo llegó la Biblia a nosotros, entonces también les recomiendo que se suscriban y que estén pendientes para escuchar acerca de este tema en específico. Datos importantes, bueno, cosas que podemos mencionar. Por ejemplo, la Biblia es el libro más leído de la historia, es el libro más vendido de la historia, es un libro que es el más traducido de la historia, tiene más de 2000 traducciones y dialectos. Es un libro que no contiene errores en su esencia, como les mencionaba antes. Fue escrito en un periodo de 1500 años por más de 40 autores con profesiones diferentes, y ninguno de ellos se equivoca en su esencia a la hora de dar lo que Dios quiere traer para la humanidad. Esto de verdad es algo impresionante. Cada minuto aproximadamente se venden 50 Biblias, entonces bueno, verdaderamente esto es muy bueno saberlo. Como dice un versículo precisamente, que la tierra será llena del conocimiento de Dios. Y bueno, hoy por hoy hay diferentes versiones, hay diferentes traducciones, hay diferentes recursos que podemos consultar. Y con esto termino, a leer la escritura. Nada es tan importante como pues conocer la Biblia misma. Nada nos puede ayudar mejor que leer la Biblia. De nada nos sirve tener mucha información de un libro si al final no leemos y no consultamos ese libro. Entonces bueno, de verdad yo hago un llamado tanto a las personas cristianas como no cristianas a que lean la Biblia, que puedan consultarla y puedan conocerla verdaderamente, porque de nuevo ese es el plan de Dios para la humanidad. Algunos me preguntan por ahí cómo hago para empezar a leerla. Bueno, básicamente mi consejo, mi recomendación es que no empiece por los temas más complicados. Por ejemplo, no te vas a ir a leer Apocalipsis desde el principio, ¿verdad? O inclusive tal vez te va a costar un poco si entras, por ejemplo, al libro de Números, que habla mucho acerca de el censo que hubo para los pueblos y demás, o cosas de ese tipo. Entonces mi recomendación es: comencemos por lo básico, comencemos por los evangelios. Ahí conocemos mucho acerca de lo que es la vida de Jesucristo. Una vez que leemos los evangelios, podemos irnos a las cartas paulinas, podemos irnos al libro de Hechos, saber cómo comenzó la iglesia. Y por qué no, paralelamente consultar libros del Antiguo Testamento también, libros poéticos, salmos, proverbios. Y ya cuando ya nos sintamos, ¿verdad?, con un nivel intermedio un poco avanzado de conocimiento de la escritura, ya podemos entrar con respecto a lo que es la historia, ¿verdad?, del pueblo, con respecto a lo que son las leyes, los sacrificios y todo eso, para en un final tener un poco más ya de contexto para irnos a la parte escatológica, que ya serían libros como Apocalipsis, como Daniel, como Zacarías, etcétera, que hablan mucho acerca de la segunda venida, el retorno de Jesucristo. Entonces bueno, eso a grandes rasgos. De igual forma voy a hacer videos adicionales acerca de cómo, de qué trata cada libro de la Biblia, acerca de cómo nos llegó la Biblia a nosotros, o a videos acerca de la escatología. Entonces bueno, les sugiero que estén suscritos. También hice un documento que, si usted quiere
que se lo haga llegar, por favor coménteme y yo con mucho gusto se lo voy a compartir de este video y pues obviamente en su momento de los otros que haré. Muchas gracias, bendiciones, que estés bien. Chao.